es lo que tienes que pensar. Si piensas en otras cosas, mal. ¿Estás grabando? ¿Me dejas ver? ¿Estás grabando? Ok. ¿Sacaste la foto? Venga, que vamos. Venga, que toca prepararse. Hola, ¿qué tal estás, espejito? Y a Tony Sánchez Olson, muy importante, productor y manager también de Pastora Soler de Swiss, California, y un hombre reputado en el mundo de la música. Pues vamos a continuar ahora con nuestros kids, con nuestros niños, en este caso con una niña, creo que ya está por aquí. Nerea, un fortísimo aplauso para ella. Hola Nerea, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Salceda de Caselas. De Salceda de Caselas. Como ven, aquí viene gente de Vigo, de Salceda, tiene gente de Salceda, que tienes ahí a tu grupo de fans. Sino con la voz, con el cante, y recibimos con un fortísimo aplauso a Tania Clef. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Nerviosa, no te preocupes, que toda esta gente es de casa. Ni has venido tú. Nuestros niños y niñas que van a hacer aparición en esta tarde, aquí en Gana con tu voz, que hoy recae aquí en Vigo. Y como vamos a poner ese broche final a estas actuaciones de los pequeños, no se olviden que después llegan los adultos. Y vamos a recibir ahora con un fortísimo aplauso, que creo que ya está por ahí, a Miriam. Bueno, que viene guapísima. Coge tu micro, Miriam. Oye, bien, esto ya es prepararse hasta la prensa o la vestimenta. Sí, señora. ¿Qué tal, Miriam? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 7. 7 añitos, ¿eh? ¿Cómo te has venido? Yo creo que venías muy acompañada por ahí, ¿no? Sí, con mi madre, con 3 amigos que una es mi profesora de canto, mi padre y mi hermano. Oye, pero aquí han fletado autobuses, eso es verdad, ¿eh? ¿Eres de aquí de Vigo? ¿Dónde eres? De Moana. De Moaña, muy bien, sí señor. Como pueden ver, de todos los ayuntamientos limítrofes, pues también se acercan hasta aquí. ¿Y qué nos vas a cantar? Escalera de estrellas. Ojito, ojito, ojito. Sabes que el siguiente disco que va a sacar Lucía también es en gallego, así que sabe muy bien de lo que vamos a hablar. Esa canción te la saqué en un disco cantándola. ¡Ole, ole! Pues nada más que decir. Mira, Miriam, esta es tu marca. Un fortísimo aplauso para ella. Escondida, espiando, a tope y niña escalera, peitante y niña de estrellas, esta mental una estrella, poco a poco completando, esquivando por los campos.
ahora como nos quedaba un voto para los kids y a los que nos gustaban ponemos a los tres. Nos has enamorado. Pero a partir de ahora, por favor, Alejandro, se acabó. Ella ya no es Miriam. Ella es Super Miriam. Con la capa digo yo, ¿no? Que la capa trae un rayo, que es un detalle importante, y que tenía la coreografía, el baile, o sea, absolutamente todo. Bueno, pero vamos a ver, explícame de dónde sale esto de que has grabado un disco, que eso era todo una mentira o era verdad. ¿Verdad? Pero, ¿y cómo fue eso? A ver, explícanos. Pues no sé, empecé cogiendo un libro de una amiga y fue pasando así, me apunté a una actividad y fue creciendo y acabé así. Fue creciendo la cosa y sacó un disco. A ver, aquí no va a pasar alguna vez. Aquí no va a pasar alguna vez, ¿no? No te pregunto nada. No, es que a mí me ha encantado. Es decir, la sonrisa que nos salió de su cara, pero bueno, fantástica. Siempre hay que darle la sonrisa, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Y luego que estuvo súper afinada, súper bonita, cantada en galego. ¿Qué más queremos pedir? ¿Qué Vale, la señora sí. pero yo no me la sé, no falta que aprender, ¿eh? Ya te la sabes también. La coreo es... Pero con la capa sí. Con la capa sí. Dale, dale. Miriam, desde Silvio, si te hago aspas, no ha habido nada mejor en Guardia. Un aplauso para mí. Gracias. Bueno, Miriam, pues tienes una cita el sábado, tienes que estar aquí en la gran final, así que enhorabuena. ¿Tienes algo ya pensado para esa gran final o...? No digas el título, ¿eh? Vamos a dejar esa pues, ¿no? Aún no. Pues nada, tienes en 2 días con la familia también en casa. Muchísimas gracias, Miriam, enhorabuena. Un fortísimo aplauso para ella. ¿Quieres abandonar el escenario? Pues la primera seleccionada, como todos habéis visto, es Super Miriam. Ese aplauso para Miriam. ¡Baila, Miriam! Pues la próxima o el próximo candidato para pasar a la próxima Para la fase, final del sábado. esa final, es Micaela Toledano. La puerta de gran hermano se abre. No era esto, no. No, estamos en otro formato. Correcto. Cuéntanos. El aplauso porque se va a la final directamente. ¡Tania Vez! Raúl. Borja. Borja. Lucía, ahora te queda decirnos la última de estas 2 pedazos cantantes que se va a la gran final. Quien no se vaya a la gran final, que tenga muy claro que han hecho un espectáculo grandísimo y que muchas veces, lo hablábamos antes casi en privado, que muchas veces no es el ganar, el llegar, sino el disfrutarlo, y a veces incluso quien no queda de primero triunfa en las listas de éxitos. Bien lo saben ellos, ¿no? Lo estábamos comentando antes, así que hoy lo que